Hola, ¿qué tal? Seguidores de Canvas Lab, yo soy Manuel Larrazábal, uno de los cofundadores, y solamente quería grabarles un pequeño intro a lo que va a ser nuestro primer capítulo de podcast en forma. Vamos a estarlo subiendo en formato de video a nuestras redes sociales y YouTube, y también pues lo vamos a estar distribuyendo en todas las plataformas de podcast, o por lo menos todas las plataformas relevantes. En este caso, pues por temas del coronavirus, tuvimos que hacer el podcast por medio de una videollamada entre Nayeli y yo. Por eso, pues el podcast puede que no tenga la mejor calidad de audio, pero pues bueno, todo se entiende bien y es suficientemente buena en nuestra opinión. Espero que lo disfruten. Si tienen alguna retroalimentación, alguna recomendación, algún tema que quieren que toquemos en uno de los próximos podcasts, les agradecería que lo pongan en los comentarios en cualquiera de nuestras redes sociales. Espero que lo disfruten. Muchas gracias por su atención. Hola, yo soy Manuel Larrazábal, cofundador de Canvas Lab, y junto con Nayeli Cabrera les traemos el podcast de arte. Nayeli es una apasionada del arte con estudios de diseño gráfico e historia del arte en Estados Unidos e Italia. Y bueno, yo solo estoy aquí para hacerle preguntas y aprender de este tema tan interesante junto con ustedes. Nosotros creemos que el arte es un reflejo del contexto cultural en el que fue creado. Por eso, de cierta forma, aprender del arte es aprender de la historia del pensamiento humano. Esperamos que lo disfruten. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Manuel Arrazábal, estoy aquí con Nayeli Cabrera, la experta en arte de Canvas Lab. Vamos a grabar un podcast acerca de las herramientas que necesitamos tener como espectadores, como consumidores de arte, para hacer nuestro propio juicio si una obra de arte es buena o mala. No sé si crees que es acertada la descripción que acabo de decir, Nayeli, de lo que vamos a hablar, o si quisieras agregar algo antes de empezar. Sí, me gustaría agregar que muchas veces nosotros pensamos que el arte es para que esté bonito, el arte es para decorar mi casa, el arte es para que me guste a mí y pues muchas veces sí es cierto, pero en otros lugares, en otros ejemplos, la verdad es que esa no es la finalidad que tiene el arte y es muy importante que nosotros sepamos por qué los críticos de arte a veces deciden que una obra es buena o a veces dicen que es mala y cómo en realidad eso no es algo tan arbitrario, como si hay diferentes estándares o diferentes maneras en que nosotros podemos saber y podemos juzgar o criticar el arte de una manera más completa y que puede ayudarnos a todos a entender y apreciar más el arte. Esto no quiere Ok. decir que específicamente te vaya a gustar, pero por lo menos te va a ayudar a entender, a analizar una obra de una manera más correcta y más justa sobre todo. Ok, antes de empezar con el podcast me comentabas que hay principalmente 4 herramientas, 4 cosas que tenemos que fijar o 4 temas que tenemos que analizar para hacer nuestro propio juicio sobre una obra, ¿no? ¿Cuáles son estos 4 temas? Bueno, el primero de estos temas es juzgar o analizar una obra de arte de acuerdo al periodo artístico en que nacieron. Si Ajá, nosotros sabemos que la historia está compuesta por diferentes periodos o diferentes movimientos o corrientes de arte que fueron en diferentes épocas, en diferentes tiempos, y cada una de esas épocas ha tenido una finalidad muy específica y ha tenido un tipo de arte que es muy propio de esa época y que ok, es único y es irrepetible. Entonces, ok, entender en qué contexto y en qué periodo artístico nacieron esas obras nos va a ayudar a determinar si son buenas o son malas o por qué algunas son exitosas y por qué otras no. El primer ok, ejemplo de esto son los dibujos de los bebés o de los niños que tenemos en el periodo de arte medieval y en el periodo que surgió justamente después, que fue el Renacimiento. ok, Estos dos periodos tuvieron maneras muy diferentes de representarla. Por ejemplo, en el periodo medieval se representaban todos los niños feos, prácticamente como hombrecitos chiquitos, mientras que en el periodo del Renacimiento eran más enfocados a la realidad, a hacer la perfección del cuerpo, a la anatomía. Y esto se debe a que las filosofías de los dos movimientos fueron muy diferentes. En ujú, el medieval se buscaba que todo fuera muy formal, sobre todo las fotos o digamos, las pinturas de los niños Dios eran muchísimo más formales y no se veía bien de que alguien pintara a Dios como un bebecito, entonces por eso lo pintaban como un hombre. Y en el periodo del Renacimiento, la gente estaba más enfocada en buscar la perfección anatómica. Entonces, es como cuando nosotros estamos en el súper tratando de buscar una cosa en específico, por ejemplo, si yo quiero buscar tomates y alguien me está tratando de vender aguacates, pues nunca los voy a pelar, aunque estén muy buenos, aunque estén muy padres tus aguacates, pues la neta yo no quiero aguacates, yo que estoy buscando tomates. Entonces, cada periodo artístico tiene prácticamente un tipo de arte específico que estaba buscando, Lo ¿sí? que quieres decir con esa analogía es que si tú estás en el periodo artístico de los tomates, no importa que tú estés vendiendo el mejor aguacate. Si no estás Sí, vendiendo el tomate, a nadie le interesa y a tu nadie le arte no interesa. es bueno.
Ok, Otro ejemplo de este que yo creo que mucho más conocido es sobre el periodo del arte del realismo y el periodo del arte del impresionismo. Estos dos periodos surgieron uno después del otro, antes del surgimiento de la fotografía y justo después del surgimiento de la fotografía. Y ok. tenemos el periodo de los realistas, cuando los artistas trataban de retratar todo con proporción, todo de una manera que se pudiera ver tal y como lo ven los ojos humanos. El objetivo ahí era que la pintura se pareciera lo más posible a una fotografía. Sí, Ok, pero, pues, claro, en ese tiempo todavía no existían las fotografías. ok. Entonces, se podía calificar si una obra era buena, si tenía la proporción adecuada, los colores adecuados, las sombras adecuadas, la técnica adecuada. Tal vez ese es el periodo más fácil de juzgar, ¿no? Si la Sí, pintura parece una foto, es una buena pintura. Si no, no es una buena no pintura. es una buena pintura, exacto. Ajá. Y el problema surgió cuando la propagación de la fotografía, ahora, pues, eso se podía hacer en segundos y la gente necesitaba una nueva manera de expresar el arte, aparte de expresar esto realismo. Entonces surgió lo que se llama el impresionismo, donde la gente, más que los artistas, trataban de capturar la primera impresión que ellos tenían de un color que proyectaba la luz. Entonces, para capturar eso era muy importante que los artistas hicieran pinturas muy rápidas, mezclando sus colores y pudieran ellos representar de la manera más fiel el color que estaban viendo. Obviamente, cuando uno hace una pintura muy rápida, no se puede hacer un dibujo tan detallado, entonces se aparecen pues que tienen diferentes brochazos y podemos empezar a ver todo ese tipo de arte de los impresionistas que tenía una finalidad mucho más diferente a la que tuvieron en el periodo realista. Entonces, si nosotros intentamos venderle, digamos, a un impresionista una pintura del periodo realista, no va a ser juzgada bien, no va a tener éxito, digamos, esa pintura realista en el periodo de los impresionistas. Ok. El último ejemplo de esta manera de medir el arte de acuerdo a los periodos es el arte clásico que tenemos antes, arte antiguo, y el arte contemporáneo que tenemos hoy. Ok, arte Específicamente hablando clásico se refiere al periodo clásico, ¿no? Que del son periodo los clásico. romanos y los griegos. Sí, exactamente. Ok, Este periodo de arte fue aproximadamente hace 2000 años, 2500 años, donde los griegos y los romanos tenían diferentes estatuas que representaban la perfección anatómica del cuerpo humano, porque en ese tiempo pues la gente no tenía ni televisión, ni fotografías, ni videos, ni ninguna manera de saber cómo era el cuerpo humano, aparte de tener personas literalmente desnudas enfrente de ellos y poder hacer sus esculturas. La razón por la que ese tipo de arte hoy ya no es tan importante o tan celebrado es porque hoy sí tenemos ya fotografías, representaciones del cuerpo humano. Entonces, más que nada, lo que la gente está buscando hoy es algo que no pueda ver con sus ojos. Una ok, idea de la cabeza de un artista. Por eso las esculturas que tienen mucho prestigio y fama hoy son más que nada cosas que nosotros no podemos ver si vamos caminando por la calle. Son cosas que a alguien se le tuvo que ocurrir, que los artistas tuvieron que pensar. Y este tipo de obras como el Cloud Gate de Chicago, que es una escultura muy grande, son el tipo de obras que la gente quiere ver. Las instalaciones de Yayoi Kusama son cosas que salen literalmente de la cabeza de un artista y que nosotros no tenemos otra forma de ver aparte de a través de sus obras. ok. O sea, pues sí, antes en el periodo clásico lo importante era la perfección anatómica y la técnica del artista, ¿no? Demostrar su técnica al hacer la escultura. Y hoy en día, pues lo que importa es la idea. Digo, en conclusión, esta primera herramienta que mencionas entonces nos dice que lo primero que tenemos que hacer para hacer nuestro juicio sobre si una obra es buena o no es entender la filosofía de ese movimiento. Sí, No sabemos exactamente cuál era el objetivo del arte en ese periodo, entonces no podemos saber si la obra que tenemos enfrente cumple o no cumple con ese objetivo. sí, claro. ¿Cuál es la segunda herramienta? La segunda herramienta va muy de la mano con esta primera, pero es un poco más personal, digamos. La manera de medir si una pintura o si una obra es buena o mala, podemos usarlo a través o de acuerdo al contexto histórico en el que nació. Sí, Ok, porque hay obras que no son bonitas o que no tienen muy buena técnica o que no representan pues colores atrayentes ni nada, simplemente nos dejan ver un evento muy específico en la historia de la humanidad que ninguna otra obra puede, que ninguna otra cosa puede y por eso es de que son tan importantes. ok, Un ejemplo de este es Las Meninas de Diego Velázquez. Esta pintura nos deja ver un punto de vista, una perspectiva diferente de los artistas, por ejemplo, no nomás nos provee los modelos, que es lo que normalmente se podía ver antes, sino nos deja ver también qué es todo lo que conlleva para hacer una pintura, en este caso de una familia real, que es el
el pintor, los modelos, todo el ambiente en el que están creando y cómo era este proceso. Es una manera de informarnos de cómo sucedía este proceso y captura este evento único e irrepetible. Ok, lo interesante de las meninas de Diego Velázquez, aparte de la técnica, es que nos muestra como un detrás de cámaras de cómo era pintar, hacer un retrato de una familia real. Ok, ¿qué más ejemplos tenemos aquí? Otro ejemplo de esto es la pintura de Libertad guiando al pueblo, que es esta figura de mujer que representa todos los ideales por los que los franceses lucharon para tener sus guerras de independencia, para que ellos pudieran crear su gobierno de la libertad, igualdad y fraternidad. Esta pintura nos presenta un momento muy específico de la historia de este periodo que se llama romanticismo. Tenía ideales muy altos y luchaban hasta la muerte por conseguir pues, sus objetivos. Otro ejemplo de cómo podemos utilizar esta herramienta de acuerdo al contexto histórico es la pintura de American Gothic. Esta pintura, que tiene dos granjeros que se ven prácticamente súper amargados enfrente de una casita, nos muestra cómo la población en general de Estados Unidos reaccionó frente a la crisis económica de los 1920s. Que es la Gran Depresión, ¿no? La O sea, Gran Depresión. la crisis que tal vez históricamente ha pegado más. Sí, entonces esta pintura nos deja ver cómo fue específicamente la cara de los estadounidenses durante ese periodo y cómo en general fue la actitud de este país. Ok. Por eso es que está importante, no porque esté bonita, no porque tenga diferente técnica, no porque sea un pintor famoso, simplemente por su contexto histórico. Otra prueba de esto es el retrato de los Obamas, los retratos presidenciales que están en el Museo de Retratos en Washington, D.C. Estas pinturas nos presentan unos retratos muy diferentes a los que normalmente se ven de los presidentes. Es muy informal, es muy playful, tiene diferentes colores, nos hace ver cómo los presidentes, los Obamas, ellos tuvieron un gobierno muy diferente en comparación con todos los gobiernos de los presidentes anteriores. Y esta pintura pues es un reflejo de esta interacción que hubo entre los presidentes y su nación. Ok, o sea, es como pues, los Obamas eran más bromistas, Sí. eran los primeros presidentes negros, entonces, Sí. pues claro que se querían como que mostrar con otra actitud y aquí lo interesante es como que esta pintura te da un poco de contexto, ¿no? Cómo estos presidentes fueron diferentes a todos los anteriores, cómo eran más juguetones y aparte pues eran los primeros afroamericanos. Sí, y en estas mismas líneas tenemos una obra de Kathy Griffin, tenemos la cabeza de Trump decapitado. Esta pintura no es una pintura, es una instalación, una obra que ella se tomó esta fotografía con su escultura de la cabeza de Trump decapitado, que no es bonita, no es agradable para ver, simplemente nos deja ver cómo fue la reacción pues muchos de los americanos y personas de otros países enfrente del gobierno de Trump, que promueve mucho odio, que este mismo odio llegó a alcanzarlo a él y nos deja ver esta obra, es una ventanita de la historia y captura este periodo en que últimamente el gobierno de odio de Trump llega a alcanzarlo a él también. Ok, entonces esta segunda herramienta para medir si una obra es buena o mala es de acuerdo a saber si una obra está capturando el sentir o algún evento en específico histórico, ¿no? Como ver si la obra está comunicándote algo en específico. No tiene nada que ver con la técnica, no tiene nada que ver si está pegada o no a la filosofía del movimiento, es únicamente como que desde un aspecto informativo. Sí, muchas veces estas pinturas pues son famosas y si no entendemos por qué, muchas veces el contexto histórico y la vista única que nos presenta de un periodo específico es la razón de que sea tan famosa alguna obra. ¿sí? Ok, muy bien. ¿Cuál es la tercera forma? La tercera herramienta que podemos proveer es analizar una obra de acuerdo a la intención del artista. Yo creo que esta ha sido la más malinterpretada de todas porque muchas personas piensan que los artistas viven solamente para crear cosas bonitas y que se vendan y para adornar mi casa y para que a mí me guste. Pero en realidad los artistas tienen muchísimas intenciones para crear arte y entender la intención que ellos tienen nos va a ayudar mucho a poder juzgar, digamos, o criticar una pieza de arte de una manera más justa. Yo creo que el ejemplo más claro de todo esto es la obra de Duchamp. Marcel Duchamp fue el padre del movimiento dadaísta. En un punto de su vida decidió rebelarse contra todo el arte académico, contra todo el arte formal, contra todo lo que era, digamos, el arte de buen gusto. Él decidió presentar esta pieza que se llama Fountain, que es prácticamente un mingitorio y decidió presentarla como una pieza de arte, porque su intención era protestar contra el arte formal. Entonces él trató de buscar una cosa que fuera indecorosa, grotesca, informal y escandalosa, y de esta manera él cumplió con su objetivo, que era protestar contra un arte específico, que era el arte académico y el arte formal. Con su pieza Fountain, él alcanzó su objetivo de criticar el arte en general. Ok, ajá. Tenemos también las pinturas de Mondrian. Él era
un pintor europeo que prácticamente se dedicó a abstraer. Abstraer significa que de tener una imagen compleja, él abstraía o retenía solamente lo más importante. Su arte pues prácticamente se ve como cuadritos de colores, pero Ajá. no son cualquier cuadrito de colores, son colores primarios y tienen formas y líneas rectas. Su objetivo era abstraer lo Al más que máximo, él ¿no? pudiera, ¿vale? Sí, o sea, abstraer al máximo alguna imagen. Su Esos imagen. cuadritos no eran nada más decorativos, sino que en teoría eran como que una representación de algo, ¿no? Sí, tenemos, por ejemplo, una de las sus pinturas que a mí me gusta mucho, que es la de Boogie Woogie. Esa es una abstracción de la ciudad de New York, si no me equivoco. Tiene diferentes calles, tiene diferentes carros, tiene diferentes avenidas. Estoy Él viendo. agarra una pintura, una escena que es grande, y él retiene solamente las partes más importantes y esenciales para crear una obra. Ok, ¿Sí? ok, ok. Su objetivo pues nunca fue de que tener bolsas o tener vestidos o las cosas que la gente usa hoy para sus obras, no era para que se viera bonito, era para abstraer solamente los datos indispensables de una escena y retratarla en un canvas. Otro ejemplo también son las obras de Weiwei, específicamente de Sunflower Seeds, son las semillas de girasol. Sí, Ajá. esta obra que creó el artista tenía muchísima gente de los pueblos chinos pintando piezas de cerámica chiquitas que parecían semillas de girasol. Y estas las juntó y las puso en una sala enorme para que la gente en Estados Unidos pudiera ir y tener un tipo de interacción. Podían tocarlas, puedes pisarlas, puedes verlas. No son semillas de girasol, No son, son son semillas de piezas, girasoles. son cerámicas, pues, pintadas Son- a mano. El problema con esta obra es que mucha gente dice, pues es que sabes que ni siquiera es tan bonita. A mí eso ni me gusta. Pero es que el objetivo del artista era criticar cómo en el occidente nosotros nos aprovechamos de la producción masiva que tienen en China. Mucha Ajá. gente pasa prácticamente toda su vida en estas fábricas para producir cosas minúsculas para que los americanos puedan jugar con ellas en sus galerías. Ok, entonces Entonces, era como una crítica al capitalismo excesivo que se vive, pues, en nuestro lado del mundo, en sí, nuestra cultura. pues mucha gente juzga esta obra y dicen, pues es que eso está feo, pero es que el objetivo no es que esté bonito, el Ok. objetivo no es que te guste, el objetivo es denuncia y el artista está cumpliendo su intención. El último ejemplo de esto son las obras de Banksy. Banksy es un artista anónimo, que sabemos que tiene diferentes obras en diferentes partes del mundo, bueno, no del mundo, en Europa más que nada. Muchas personas piensan lo mismo, estas obras ni me gustan, esto es vandalismo, todo esto a mí no me gusta, pero las obras que él tiene mayormente son también de denuncia política y social. Sí. Su objetivo no es de que esté bonito, no es de tener obras súper complicadas, súper realistas, simplemente es de dejar un mensaje. Muchas veces tener una voz en la política, los acontecimientos políticos y sociales que están sucediendo actualmente y no es para que les guste a nadie. Entonces, esta tercera herramienta, pues es como, pues sí, como dice, ¿no? Analizar la intención del artista, pero me imagino que no se trata de nosotros como espectadores definir si la intención es buena o mala, sino lo que importa es ver si el artista tiene una intención legítima, ¿no? Porque sí, o sea, por ejemplo, las obras de Banksy, las obras que estás diciendo de Ai Weiwei, cualquiera las puede hacer. Tú podrías decir, no, pues yo lo pude haber hecho eso, mi hijo lo pudo haber hecho eso, pero lo que importa no es eso, sino entender qué está detrás. La idea es lo que tiene el valor, no es la obra en sí, no es la técnica, no es la ejecución, sino la idea. Sí, y de hecho, qué bueno que lo mencionas porque eso nos lleva a la herramienta número 4, que es analizar una obra de arte de acuerdo a la originalidad. Esta yo creo que va a ser la más debatida de todas, que la gente puede como que crear más controversia, pero pues bueno, aquí vamos. Yo creo que la originalidad, como tú dices, la idea es una de las cosas más importantes que podemos tener en el arte. Y es una de las maneras que nos puede hacer entender por qué hay arte que es tan famoso, aunque tú lo pudieras hacer, aunque yo lo pudiera hacer, pero por qué es Como, famoso el güey que lo hizo y tú no. como ¿Sí? el de Piet Mondrian, que pues si los ¿Sí? ves son cosas que literalmente un niño de 5 años podría pintar, ¿no? Pero, por ejemplo, también tenemos otras pinturas que igual no se te vienen a la mente. En primer lugar, la Mona Lisa de Da Vinci. ¿Tú sabes Ajá. por qué es tan famosa esa obra? No, realmente no, Mira, porque es Da una Vinci. de las razones, sí, es Da Vinci. Una de las razones por las que es tan famosa es porque fue una pintura muy original. Ok, Normalmente, durante el Renacimiento, los retratos de las mujeres, sobre todo las mujeres ricas, se pintaban de perfil. Sí, era una manera muy modesta, muy, digamos, buena en ese periodo de representar a las mujeres. Pero también Mona Lisa está pintada en 3/4. En primer lugar, fue algo muy innovativo. Y aparte, pues su sonrisa, que no se sabe si está sonriendo, si se está aguantando algo, fue una manera muy original que ninguna otra pintura antes de ella tenía. ok. Entonces, este detalle tan pequeño hace que Mona Lisa
y estoy un poquito simplificando, sea mucho más famosa que, digamos, cualquier otra pintura del mismo artista, porque Ajá. fue una cosa original. Y esa pintura de la Mona Lisa fue famosa también en su momento, me imagino, porque pues fue algo nuevo, algo que nunca se había hecho, o se hizo famosa hasta años después. Desafortunadamente no existen récords de si fue famosa en su momento o no, Ok, porque pues, Leonardo da Vinci estuvo muy apegado a esa pintura y no la soltó para el público hasta, digamos, después de su muerte, entonces no se sabe cuál fue la reacción ok, original de la gente en ese contexto. Esta no fue la única razón por la cual se volvió famosa, pero es una de las razones por las cuales hoy es famosa, por la originalidad de la idea. Pero ok, tengamos un ejemplo más claro, las pinturas de William Turner, que ok. fue este pintor prácticamente del romanticismo que empezó con sus abstractos, que eran cuadros de brochazos y que se veían es un poco fuzzy, no se entendía bien lo que significaba. Eso, Ok. claro que cualquier niño puede agarrar un canvas y ponerse a darse brochazos y a pintar paisajitos y poner un barquito en medio y pues claro que todo el mundo lo puede hacer. Esa fue una idea muy original porque fue algo que no era antes visto antes de él. De hecho, mucha gente pensaba que William Turner tenía algunos problemas de vista o tenía problemas de que le temblaba la mano o de artritis o de algo, porque Pensaban que veía borroso todo el tiempo porque sí, pintaba borroso. porque pintaba borroso. Pero en realidad él quería reflejar la emoción con la que pintaba. Si yo Ok. estoy muy enojado y quiero pintar un mar muy enojado, pues yo le voy a dar unos brochazos grandotes. Fue algo tan innovativo que al principio la gente no entendió que por eso se volvieron tan famosas sus obras y hoy son tan famosas. Un ejemplo todavía más claro son las obras de Pollock. Jackson Pollock ha sido uno de los artistas más odiados de todos los tiempos y también uno de los más famosos y los más celebrados, Ok. porque sus obras todo el mundo las puede hacer. Que digo, Puedes para dar hacer un contexto a la gente, alguna persona que tal vez no sepa quién es Pollock, es el que sus pinturas son literalmente gotas de pintura, cotas ¿no? O sea, y brochazos rocía, avienta pintura sobre el canvas y esa es la obra. y esa es su obra, claro. Este tipo de obras, pues cuando yo lo veo, digo, pues yo lo puedo hacer, mi niño lo puede hacer. Yo cuando era maestra del kinder de arte, yo ponía a mis niños a que ellos hicieran dibujos y pinturas estilo Pollock. Mucha gente lo odia porque dice cómo es posible que algo tan fácil de hacer, algo tan brainless, sea tan famoso. ¿Cómo es posible que gane tanto dinero? Eso es lo que causa odio, me imagino. Sí, sí, decir, es que eso yo lo pude haber hecho. Pues sí, güey, pero no lo hiciste. O sea, no se te ocurrió Ujú. a ti, se le ocurrió a alguien más. Sí, Igual las pinturas de Picasso. En realidad, si tú te pones a pensar, es una idea muy original. O sea, no ahorita, pero en su tiempo fue una idea muy original. ¿Cómo tú tienes un retrato de una persona y se te ocurre fragmentarlo y romperlo y darle vuelta y hacer una pintura estilo Picasso? O sea, a sí. alguien se le tuvo que ocurrir esa idea, a alguien se le ocurrió. Muchas veces las pinturas son famosas, aunque sean, digamos, algo que cualquiera puede hacer, que todo el mundo pudo haber hecho. El punto es que ellos lo hicieron, tú no. Sí, Ujú, a alguien se le ocurrió. Tú dices, pues sí, qué fácil, pero porque ya lo viste. A ellos claro. nunca lo vieron antes, simplemente se les ocurrió a ellos, la idea les nació de ellos, Y ¿sí? todos estos artistas, pues también, o sea, hay que darles su respeto u honor porque pues están arriesgando, ¿no? Siempre que haces algo original, te estás poniendo en riesgo de que te tachen de tonto, pues de mil cosas, ¿no? Te Sí. pones en riesgo, llamas la atención de una forma en que tal vez estás arriesgando tu carrera completa, ¿no? Recapitulando, la herramienta número uno es entender la filosofía del movimiento de arte en el que nació y preguntarnos, a ver, ¿esta obra va apegado a esta filosofía? ¿Está logrando comunicar lo que este movimiento buscaba comunicar o no? La número dos es De la acuerdo del al contexto contexto histórico. histórico. A ver si la obra te está Presentar, mostrando, como que te está informando sobre algún evento o contexto histórico de una forma clara. La tercera forma es analizar la intención del artista. Y no se trata de ver si la intención es buena o mala o si estás de acuerdo o no estás de acuerdo con la intención, sino ver si realmente hay una intención detrás de la obra y si el artista pues está comunicando esa intención efectivamente, si está comunicando esa idea. Y la cuarta es de la originalidad. Muchas veces podemos caer en pensar que una obra es mala porque yo la pude haber hecho, pero pues como tú dices, no la hiciste. Lo difícil es tener la idea original, lo difícil es atreverte tú a sacar esa idea y también lo difícil es atinarle, porque tal vez si alguien como Pollock hubiera hecho esas pinturas en el Renacimiento, nadie las hubiera pelado, nadie ¿no? O se hubiera sea, esperado. pero hoy en día, como el arte ya se trata mucho más de la idea, pues también Pollock le atinó al periodo. Si alguien ahorita hiciera eso, pues tal vez no tendría tanto éxito, ¿no? Entonces, a mí me queda claro, espero que a Que nuestros a todos les radio queden claros. escuchas, a nuestros podcast escuchas, les quede claro. Sí, Y creo que pues lo sí, digo, no último, sé si quisieras sorry, lo agregar algo último que más. yo agregaría es que creo que la intención de este podcast no es convencer a nadie de que le guste o que no le guste cierto tipo de arte. Simplemente proveer material para que todos podamos analizar
y juzgar y criticar una obra de arte de una manera más justa y sobre todo apreciarlo, porque es muy diferente apreciar el arte a que te guste el arte. Te puede Claro, no sí. gustar algo, personalmente a mí no me gusta el arte de Pollock, pero lo aprecio mucho porque entiendo la relevancia que tuvo en su tiempo. Aceptar que una obra de arte es buena Es no es buena. lo mismo que decir que te gusta. Son cosas muy diferentes, ¿no? Habrá películas que ganaron 100 Óscares, pero a ti no te gustaron. Obviamente son películas buenas, ganaron 100 Óscares. Y pues sí, pues digo, si no tienes nada más que agregar, pues a mí me gustaría agradecer a todas las personas que han escuchado hasta este punto el podcast y pues decirles que pues nos encantaría recibir su retroalimentación. Si les pareció que el podcast fue largo, si les pareció que fue corto, ideas de qué tipo de temas les gustaría que cubriéramos. Nos encanta que escuchen estas cosas y que interactúen con nosotros. A fin de cuentas, estos podcasts los hacemos para ustedes, para que aprendan de ellos. El objetivo aquí que tenemos nosotros en Canvas Lab con este contenido es educar un poco más a la gente alrededor del arte. En ningún momento nos queremos pintar como una autoridad, simplemente buscando promover la apreciación del arte en México, porque pues muchas veces podemos pensar que es un tema muy aburrido, tal vez porque la maestra de historia del arte que tuviste fue mala o tal vez porque nunca te lo han explicado, pero una vez que te pones a analizarlo, a aprender del arte, pues te das cuenta que realmente es muy interesante. El arte y los movimientos artísticos son un reflejo de lo que estaba pasando en el contexto sociopolítico de la historia y pues sí, digo, no sé si te gustaría agregar algo, Nayeli. Sí, creo que dijiste algo muy importante sobre la apreciación y quiero recalcar eso. Nosotros queremos que la gente se acostumbre a apreciar el arte y no es lo mismo que te gusta. Sí, a nosotros nos gusta compartir sobre arte, nos gusta ayudar a aprender algo nuevo todos los días, todos juntos. Nos gusta también escuchar las opiniones de la gente, que es lo que quieren saber también. Perfecto. Muchas gracias y esperamos que nos escuchen en nuestro siguiente podcast. Les prometemos que cada vez van a ser mejores. Digo, eso no Vamos a quiere decir ni mejorar. que sea malo. Yo creo, a mí me pareció interesante esta plática, pero pues ponemos mucha atención y siempre buscamos mejorar y con la retroalimentación que ustedes nos den, vamos a poder mejorar mucho más rápido. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente podcast.